Nunca dudes de ese amor, aunque vengan las pruebas. No te desalientes, no te desanimes. De repente pienso en aquellas mujeres que de repente se me desaparecen, que puede hacer que una prueba las aparte de buscar a Dios. Pero yo quiero animarte a que nunca te apartes, así estés en medio de la tempestad, en tiempos de prueba, en tiempo de crisis. Cree que el Señor traerá ese auxilio, ese socorro del cual el salmista hablaba. Mi auxilio viene de Dios, ¿verdad? De algún lugar va a venir su respuesta. Bueno, y yo le doy gracias a Dios porque estás aquí. Sé que a veces hay cosas que hay que hacer en casa, pero cuando tú le das la importancia a la palabra de Dios, a su ministración que está cuando estamos reunidas aquí presencialmente, pues Dios hace algo. Dios hace algo en nosotras. Es un descanso, es un alivio recibir la palabra. Y yo quiero pedirte que vayamos al libro de Pedro, al primer libro, y quiero decirte algo con respecto a esta palabra de hoy. Vemos las noticias, vemos las redes sociales, y cuántas de nosotras a veces cuando vemos las noticias decimos, qué difícil está la situación en el mundo, en este mundo donde vivimos, donde habitamos. Sea cerca o sea lejos, están sucediendo cosas. Y duele muchas veces ver muertes, asesinatos, suicidios, situaciones en lo natural, ¿verdad? Temblores, guerra, la guerra que se está viviendo al otro lado del mundo allá, en Ucrania. Vemos el dolor en las noticias. Y no sé si tú te has puesto a pensar, te has puesto a pensar cuánto dolor hay en la tierra y no podemos hacer nada más que orar. Y sabes que si tú oras por lo que estás viendo en las noticias, pues es nuestro deber. Podemos pensar, no puedo hacer nada, pero sí puedo orar. Y entonces hay que orar, ¿verdad? Ayer veía en las noticias la muerte de gente que cruzó la frontera y se quedaron en un camión y murieron, y duele, ¿verdad? Y así como esa noticia, vemos infinidad de noticias de muerte, 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 y duele. Y nosotros como creyentes tenemos que estar orando. He escuchado que gente dice, no quiero escuchar las noticias porque todo es eso. Pero ¿sabes qué? Nosotros necesitamos estar orando por lo que estamos viendo que está sucediendo. Y bueno, en la tele, en las redes sociales, casi todo son malas noticias. Y hoy yo quiero que veamos lo que dice Dios a través de su palabra. Y a este mensaje le he titulado La buena noticia, para las que están anotando. Y aquí en el libro de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13, dice aquí, llamamiento a una vida santa. ¿Sí? Y yo lo traigo en otra versión, pero voy a leer primero en la Reina Valera, porque vamos a ver luego en otra versión esto mismo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿sí? Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor, y quiero que subraye eso, conducíos en temor, ¿cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, quiero que veamos en el versículo 13 un punto importante del cual Dios habló mucho a mi vida. Sí, dice, así que, dice aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En la otra versión dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Mire, aquí habla que nosotros tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y en esta versión dice, preparen su mente para actuar y ejercitar el control propio. O sea, es decir, tú y yo tenemos que preparar nuestra mente, ¿sí? ¿Para qué? Pues para estar un día en la presencia de Dios. Todo empieza en la mente. Y indagando y buscando en otra versión también, dice, por eso estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Es decir, tú y yo nos estamos preparando para el día que nosotros nos vayamos con el Señor. Nuestra mente no puede llegar a su presencia así como estamos, con contaminación, con ignorancia. No podemos actuar impíamente, no podemos actuar con maldad ni con impureza en nuestros pensamientos. Y quiero decirte que cuando la palabra de Dios habla, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, yo me acordé que en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay una vestimenta, era una túnica que Dios le dijo a Moisés cuando le dio instrucciones para hacer el tabernáculo. También le dio instrucciones para hacer la vestimenta del sacerdote, ¿sí? La vestimenta en tiempo antiguo, cuando Moisés, significaba la vestimenta de un hombre o de una mujer en este tiempo actual, en santidad. Y no me quiero meter en eso. Solamente te quiero dar una reflexión de lo que antes Dios había instruido a Moisés para este tiempo. Lo que antes en el Antiguo Testamento estaba escrito era para lo que iba a venir en estos tiempos. Y yo recuerdo que cuando hablaba de los lomos, de ceñir los lomos, es esta parte de lo que es la costilla a la cadera. Es decir, esto se llama cintura. Exactamente. Entonces se vestían de túnicas en los tiempos antiguos, todavía cuando los tiempos de Jesús se vestían de túnicas. Y
y los hombres andaban donde anduvieran, con las túnicas sueltas para tener esa libertad de movimiento. Pero el sacerdote se tenía que ceñir, se tenía que amarrar con un cinto. Y el cinto en la palabra de Dios, en Efesios dice, también habla de ceñir los lomos, ¿verdad? Si vamos a Efesios 6, cuando habla de ceñir los lomos, ¿sí? Dice que es donde habla de la armadura. Dice en el 14, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vuestros vestidos con la coraza de justicia. Bueno, solamente menciona los lomos de la verdad. Los lomos de la verdad es la palabra de Dios a la vida del hombre. Es decir, nosotros cuando tenemos problemas muchas de las veces tenemos que seguir adelante y nos tenemos que ajustar, nos amarramos, ¿verdad? Por eso habla de ceñirse el cinto y a seguir adelante para tomar fuerza. En el caso de los lomos, habla aquí del entendimiento. Y quiero leerle algo que también investigué. Dice, en los tiempos bíblicos se usaba una túnica, que es lo que le estoy explicando, un poco suelta y larga, la cual se sujetaba, ajustada o apretaba, es decir, eso significa ceñirse, con un cinto en la cintura y entre paréntesis lomos. El cinto en la cintura es los lomos, para que no estorbara y se pudiera caminar, correr, saltar libremente. En el lenguaje bíblico, estar ceñidos los lomos quiere decir estar listos a la acción. Entonces, de la misma manera, los judíos debían sujetar su túnica, así los creyentes. Fíjese qué importante es esto. Así los creyentes debemos de estar en nuestra mente o pensamientos ceñidos o apretados para estar listos y accionar. Nuestra mente no debe divagar, ni estar entretenida, ni claudicar, ni estar enredada en ella. La mente, tiene que estar preparada ¿para qué? Para la acción con la ayuda de la presencia de Dios. Es decir, usted y yo tenemos que sujetar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, como lo dice la palabra, ¿sí? Pero también debemos estar preparados para que en esta mente no haya cosas que no están correctas a los ojos de Dios. Y quiero decirle algo con respecto a esto. En este tiempo, muchas personas, le voy a hablar de allá afuera, saben la verdad, han escuchado de la palabra, han escuchado del evangelio, pero sus pensamientos no los quieren ajustar a la obediencia de Dios y menos de su palabra. Es decir, están levantando argumentos que parecen muy certeros, muy creíbles, pero que no son los pensamientos de Dios. Saben que están mal, pero no quieren ceñir los lomos de su entendimiento. No se quieren ajustar a los principios de Dios, ¿sí? Muchos en el mundo, ¿qué te dicen cuando les compartes de la palabra? Ahorita no, todavía no es mi tiempo. Son argumentos, son justificaciones. Yo fui antes cristiano y dejé de serlo, porque los cristianos son, ¿verdad? Y mil de argumentos. ¿Sabe que nosotros, lo que dice la palabra en esta porción de la palabra, dice, preparen su mente para actuar y ejercitar el control propio? Habla de ajustar, y dice aquí en la palabra, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá el Señor Jesucristo cuando Él se manifieste. ¿Usted cree que Dios no conoce nuestros pensamientos? Le pregunto. Él conoce los pensamientos de todos, de todos. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo escucha el Señor. Todo lo sabe, porque Él es omnipotente, omnisciente. Omnisciente es que lo sabe todo, tiene todo conocimiento, ¿sí? Y Él no puede ser burlado, Él no puede ser engañado.
Él lo sabe todo, ¿sí? Toda justificación es vana ante su presencia, ¿sí? Y nosotros tenemos, ¿sabe qué? Cuando estaba leyendo esto me trajo luz a mi pensamiento, que muchas de las veces hay personas muy preparadas que estuvieron, leyeron la Biblia, estuvieron en una iglesia y los argumentos para justificar su vana manera de vivir, como lo leímos aquí, se refuerzan de tal forma que saben qué contestarnos. Por eso tú y yo debemos de estar preparados, debemos de estarnos instruyendo en la palabra, pedirle al Señor, cuando usted esté leyendo la Biblia, dígale al Señor, enséñame lo que yo leo aquí, Señor. Quiero entender, quiero aprender, quiero que tú me reveles. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos preparando para recibir la enseñanza de su palabra a nuestra vida. Y nosotros podamos estar también, como dice aquí, y pongan toda su esperanza en la salvación. Me gustó en la otra versión de Dios habla hoy, que dice, estén preparados y usen de su buen juicio. Yo me he encontrado con personas creyentes que su forma de que a veces tú hablas con ellas o con ellos y les dices, es que la palabra de Dios dice esto, y ellos te argumentan más y te bloquean más. Y eso me habla a mí que yo me tengo que preparar, yo para poder ayudar a otra persona que persevere en el evangelio, que siga adelante con su vida a pesar de las pruebas, a pesar de que el doctor te diga, ya no es, ¿cómo se puede decir? Ya estás desahuciada. Mire, tengo una amiga y ella me platicó su testimonio. Nunca me atreví a preguntarle cómo fue. A ella le vino cáncer y tuvo quimioterapias y tuvo radioterapias, y cuando terminó su tratamiento, ya saben que les hacen un examen, ¿sí, verdad, Magda? Un examen para decir, ya, estás dada de alta, y te dicen, ¿estás bien? O de plano te dicen, estás mal, ¿verdad? Entonces, a ella le dijeron, ya no hay nada que hacer. Usted está desahuciada, usted tiene 3 meses de vida. Y dice ella que ella se fue a su casa, se sentó a platicar con su esposo, duraron un rato sin platicar, los dos pensando, buscaron otras opciones. Ella buscó otro tipo de medicina, natural, por cierto, ¿verdad? Y ella está sana, ella estuvo unos años alimentándose de cosas, de frutas, verduras crudas, y pues me platicó muchas cosas cuando ella me comentó su testimonio. Entonces ella dice que estuvo orando. Hubo tiempos donde se sentía tan mal, tan débil, sin fuerzas, y me confió, me dijo, hubo momentos en que yo dije, ya me voy, porque así me sentía que ya se iba. Pero dice que había una leve luz donde ella sentía como una fuerza y sabía que esa fuerza venía de parte de Dios. Y miren, no tiene mucho, ahí por el mes de febrero que la vi, comiendo galletitas y que papitas. Y yo le decía, no comas eso, tú no debes de comer eso. Y me dijo, es que estoy bien, y pues de repente me doy el gusto, ¿verdad? Pero ya estoy bien y voy a volver dice, ahorita me estoy dando la libertad porque voy a volver a comer así para que mi organismo se desintoxique y que ya no tenga yo todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque ahí cada una tiene que ajustar sus pensamientos a la obediencia de Dios, ¿sí? Cuando habla de los lomos, si aquí hay que ajustarse el cinturón, también hay que ajustarse los pensamientos. Este pensamiento no viene de parte de Dios, entonces yo lo tengo que rechazar.
¿Cuántas veces tú has tenido un pensamiento así, pum, que sabes que no viene de Dios? ¿Qué haces con eso? Pero hay quienes retienen el pensamiento. Hay quienes dicen, no, es que he orado mucho, ya me cansé. Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios no hace lo que yo le pido. ¿Cuántas veces he encontrado con alguien así? ¿O cuántas veces a lo mejor usted ha pensado así? Quien es sincera y es honesta va a decir, no, pues yo, ¿verdad? Porque vienen pensamientos. Exactamente, uno tiene que rechazar esos pensamientos. Aquí esta palabra nos está diciendo eso. Ceñir los lomos de nuestro, dígalo, entendimiento. Si yo no ajusto mis ideas a las ideas del Señor, quiere decir que no he entendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Una de las cosas que al Señor le pusieron en su cabeza fue una corona de espinas. ¿Por qué? Porque se burlaban de él, que él era el rey de los judíos. Pero usted y yo sabemos que Él es el rey. Él es el rey que gobierna nuestra vida. Que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor. Y no le hemos entregado nuestra vida así a medias de palabra, sino por completo, creyendo y confiando en Él, que Él va a hacer las cosas en nosotros. ¿Sí? Y usted y yo tenemos que estar muy listas, ceñir nuestros pensamientos. Este pensamiento no proviene de Dios. Este pensamiento yo no lo voy a guardar en mi corazón, porque aquí entran y aquí caen en el corazón. Y luego al rato salen. ¿Qué dice Lucas 7:21? Mire, estos versículos no estaban, ¿verdad? Le pregunto aquí a mi hermana porque le doy a ver, Lucas 7:21 me parece. ¿Sabe? Yo no lo traía, pero ahorita me estoy acordando. Allí dice 7:21. No, ese no es, ¿verdad? Bueno, es donde dice que de nuestro corazón salen los malos pensamientos. Empieza por los malos pensamientos. ¿Sí? Sí. Me parece, no es la cita que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Le dije 7:21, pero no, este es otro. Lucas. Bueno, lo que yo le quiero decir es que del corazón salen los malos pensamientos. Y de ahí una lista grande. No me quiero desviar. Bueno, pero le quiero decir esto. De ahí sale una lista grande: fornicación, adulterio. ¿Sí? 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Fíjese, empieza por un ¿qué? Pensamiento. Y de ahí los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20. Mateo 15:19. Es que yo no lo traía aquí, por eso no le dije bien la cita. Pero miren, empieza por los pensamientos. Ahora, si salen, ¿en qué momento entraron? ¿En qué momento entraron? En el momento que usted tomó el pensamiento, el dardo de fuego que viene del diablo, del enemigo, lo siembra aquí en la mente y luego cae en el corazón y luego salen esos malos pensamientos, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, es lo primero. Y de ahí una lista grande de pecados. ¿Por qué? Porque entró en un momento quizás donde usted no estaba fuerte, donde usted estaba débil emocionalmente y espiritualmente. Cuando tú estás en medio de la prueba, tú puedes estar en ese momento débil espiritualmente y emocionalmente.
Y es ahí cuando tú empiezas a decir, no, es que Dios no escucha mi oración. No, es que el Señor, yo le he pedido tanto esto y no me escucha y no quiere hacer lo que yo le pido. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué no hace lo que nosotros le pedimos? Porque no es su voluntad, o quizás no es el momento o el tiempo de contestar nuestras peticiones, ¿sí? Porque nosotros podemos entristecernos porque el Señor no ha respondido a nuestras oraciones, pero eso no significa que Dios no nos escucha, ¿sí? Al contrario, Dios nos escucha. Pero lo que yo tengo que pensar es que a lo mejor no es la voluntad del Señor contestarme lo que yo le estoy pidiendo. Yo he pensado con respecto a una petición que he hecho de parte mía al Señor y que no ha sido contestada desde hace tiempo. Yo llegué a la conclusión de que no es la voluntad del Señor, porque lo que yo le pido es para alguien y ese alguien tiene voluntad, tiene decisión. Y Dios puede ser que pueda contestarme a mí, pero no es la voluntad de Dios en esa persona, porque esa persona tiene que tomar decisiones. Esa persona también a lo mejor está orando, también a lo mejor tiene otro tipo de deseos, de sueños, de anhelos, que a lo mejor Dios sí le está cumpliendo a esa persona, ¿verdad? Pero yo estoy orando. Por ejemplo, yo estoy orando por mi padre que esté sano, ¿sí? Y yo sí he visto la respuesta de parte de Dios. El doctor le ha dicho a mi mamá, porque no podemos entrar todos a la consulta, le dijo, ¿sabe qué? Tiene esta enfermedad, pero esa enfermedad no ha progresado. Y eso es resultado de oración y de cuidados también, de atenciones, de estar ahí al pendiente, ¿verdad? Entonces, qué importante es que usted ciña sus pensamientos. Ahora, quiero decirle algo, una de las cosas que también pueden parar la respuesta de parte de Dios es tu fe. Diga usted, mi fe. Porque si yo no le creo al Señor, habiendo orado, si yo oro sin creer, ¿usted cree que Dios no lo sabe? Lo sabe. Entonces, eso puede detener el que el Señor accione lo que usted le está pidiendo. Esto lo digo porque yo sé, yo creo, yo sé, estoy convencida que a veces pedimos por pedir, pero no creemos, sino que pido, pero no, pues ya, no es una oración contestada. Ahora dice en el versículo 14, el primero es preparar nuestra mente para accionarla de manera correctamente. El segundo es vivir en obediencia a Dios. Dice, fíjese, me llama la atención en esta porción de la palabra que leímos, 2 veces menciona cómo debemos de vivir. Y usted a lo mejor se hace esta pregunta, ¿cómo debo de vivir? En primer lugar dice que en el versículo 14, vivan como hijos obedientes de Dios. Le pregunto, ¿ustedes? ¿Ustedes? ¿Qué es usted? Hija de Dios. Entonces, ¿cómo debo de vivir? En la obediencia. ¿A qué se refiere que yo sea una hija obediente? Haga su lista. Haga su lista. Una hija obediente piensa como Dios. Se conduce como Dios. Y se lo voy a decir como dice aquí. Mire, en este versículo vamos a sacar cómo quiere Dios que vivamos. Dice, por lo tanto, vivan como hijos de Dios, obedientes a Dios. No vuelvan atrás. Punto número 1. Punto número 1, yo tengo que vivir como hija de Dios. Una hija de Dios no se debe de enojar. Una hija de Dios tiene que amar a Dios. Una hija de Dios tiene que hacer la voluntad de Dios. Una hija de Dios tiene que leer la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Una hija de Dios debe de orar, debe de ayunar, debe de congregarse, debe de, ¿qué más? Servir, ¿qué más? Amar al prójimo, ¿qué más? Hacer el esfuerzo por hacer lo mejor de lo que hay en cada uno de nosotros. Dar lo mejor, ¿sí?
Dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Le pregunto, ¿damos o estamos pidiendo? Dame. ¿Sí? Entonces, debemos de vivir como hijas de Dios. Punto número 1. Ahora dice aquí también, no volver atrás. Es decir, no volver al pasado. Ya no piense en lo que había atrás. Ya no piense, ay, es que antes comíamos más sabroso con ajos y cebollas. ¿Se acuerda de eso? El pueblo de Dios pensaba en lo que habían dejado cuando eran esclavos. Tú ya no eres esclavo, tú ya no eres esclava, tú ya eres hija de Dios. Entonces una hija de Dios no debe de volver a su pasado, de pensar en lo de atrás. Ay, es que antes ganaba tan bien en ese trabajo que tenía. Es que antes me iba mejor. Es que, ¿sabe qué? No vuelvan atrás. También vemos un ejemplo de una mujer en la Biblia que Dios la rescató del lugar donde estaba viviendo y la instrucción era no mirar para atrás. Y cuando ella desobedeció, se convirtió ¿en qué? En una estatua de sal, ¿verdad? ¿Por qué se convertiría en una estatua de sal? ¿Nunca ha pensado qué pensó ella? Yo creo que ella volteó y dijo, ¡oh, mi casa! ¿Verdad? Así me imagino. Que pensó en lo que estaba dejando atrás, pero no pensó en lo que venía adelante, en las bendiciones de Dios. A lo mejor la casa que estaba dejando está mejor la que venía. Estaba mejor su futuro que su pasado. ¿Por qué Dios no progresará nuestro presente? ¿No será porque volteamos a ver lo que hemos dejado atrás? ¿No será que Dios quiere que tú dejes tu pasado y pienses en tu futuro precioso, hermoso, acompañada de Dios, con el amor de Dios y con todo lo que Dios va a hacer? ¿Sí? Entonces, fíjese, tenemos que dejar el pasado, no volver atrás, dicen por ahí, ni por impulso. ¿Sí? Dice aquí, a su vieja manera de vivir. No volvamos atrás pensando en lo que antes hacíamos y decíamos. Si usted se acuerda de su tiempo de atrás, a la vieja manera de vivir, si Dios le trae a recuerdo lo que antes pasaba, es para orarlo. Es para decirle, Señor, perdóname porque antes hice aquello. Señor, perdóname porque mi vieja manera de vivir, hice aquello, hice esto, hice aquello. Solamente por ese motivo es que usted debe de orar y romper con lo que dejó atrás y con su pasado. El siguiente punto es satisfacer, dice aquí, a fin, dice, su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. En el pasado satisfacíamos todos nuestros deseos, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? ¿No? ¿O sí? Sí, satisfacíamos todos nuestros deseos. Hoy en día nosotros tenemos que satisfacer nuestra vida en Cristo, ¿sí? Pero no en nosotros, sino en el Señor. Dice aquí, satisfacer nuestros deseos, recuerde, con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo. Dice, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Diga conmigo, ya no vivo yo. Ahora sigamos leyendo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, antes nosotros satisfacíamos nuestros deseos. Ahora nosotros no satisfacemos nuestros deseos. Eso era lo que hacíamos antes. Pero dice aquí en esta palabra que leímos del versículo de primera de Pedro 1:14, antes lo hacíamos por ignorancia. Todo lo que hacíamos antes
no conocíamos la palabra, no sabíamos cómo pensaba Dios, no sabíamos cuál era la voluntad de Dios, pero hoy sabemos que la voluntad de Dios es, y usted se lo sabe de memoria, buena, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, ahora yo ya no tengo que vivir en mis propios deleites, sino en la voluntad del Señor. Punto número 3 en el versículo 15, dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quiere, y quien los eligió es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. El punto de ser santo, cuando usted, siendo hija de Dios, y usted viene a buscar tiempos de su presencia y usted se siente mal, es porque el Espíritu Santo la está redarguyendo. Y es porque estamos ante su presencia y Él es santo. Santo es que es limpio, puro y sin mancha. Y si usted se siente mal ante su presencia, es porque usted hizo algo ante un Dios que es santo. Y gente se aparta de Dios por el pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer si nos sentimos en pecado, si nos sentimos mal? Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón, porque Dios es santo y yo no puedo ir ante su presencia con inmundicia, con pecado. Yo tengo que decirle, miren, pasa que cuando estamos en las alabanzas, muchas de las ocasiones venimos a la iglesia, ¿verdad? Y en el camino a lo mejor regañamos al hijo o el esposo, no sé, pasó algo con el esposo, y ya venimos así todos, ¿verdad? Qué casualidad para venir a la iglesia, que justo cuando llegamos, lo primero que ofrecemos es una ofrenda de alabanza. ¿Sabes? El enemigo no quiere que tú le cantes a Dios. El enemigo no quiere que tú levantes las manos. El enemigo no quiere que tú entres a su presencia y le entregues toda tu vida al Señor. Aquí en lo que leímos decía de una entrega, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón. Señor, perdóname. O a lo mejor le tienes que decir a tus hijos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cantar, porque también los muchachos, las muchachas, nuestros hijos, los regañamos y ahí venimos todas enojadas. Nos toca llamarle la atención, nos toca corregirlos y es parte de una vida correcta, ¿verdad? Porque no podemos dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran, pero también es un momento de decirles, ¿saben qué? Vamos a entrar a alabar a Dios y vamos a ponernos a cuentas. Y ponernos a cuentas de decirle, Señor, perdóname, me siento mal, quita esto que traigo, tengo que corregir porque tengo que corregir, pero quita esto que traigo, ¿verdad? Y si es en el caso con el esposo, que le contestó feo, que la miró feo o no la miró, no sé, algo pasó en el camino, pues hay que llevarlo al altar y que el Señor con el fuego de su Espíritu Santo queme eso que está estorbando para poder levantar las manos y adorarle. Porque lo primero que pasa cuando usted levanta las manos sin ponerse a cuentas, viene un pensamiento, se lo voy a decir cuál es. Hipócrita. ¿Sí o no? Qué hipócrita. ¿Sabe qué? A mí me ha pasado. Por eso se lo estoy diciendo. ¿Ah? Entonces yo le he dicho al Señor, mira Señor, aquí estoy. Me pasó esto, me pasó aquello. Tú lo sabes. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a venir aquí sin dejar de levantar mis manos y meterme a tu presencia y cantarte y adorarte. Nada va a robar la ofrenda de labios, de alabanza, de adoración para ti, Señor. Nadie, ni siquiera tú, Satanás, te vas, ¿verdad? Porque Él es el que no quiere que tú entres a sus atrios con gratitud y con cantos de alabanza y adoración y que tú le des una ofrenda.
¿Cuántas se han sentido así? Que llegan y traen cosas en el camino y ya no pueden cantarle al Señor. A ver, la sincera, levante la mano. Para ver, sí, sincera, es la verdad, pasa. Pero necesitamos entender que lo que yo vengo aquí a la iglesia o cuando yo estoy en mi casa, el que no tiene la culpa es Dios, ¿sí? Dios no tiene por qué dejar de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, porque somos sus hijos, somos imperfectos, pero Él es perfecto y Él es santo. Y Él es digno de gloria, honra y alabanza. Solamente quita lo que ha estorbado, quita lo que está allí estorbando para que tú le cantes y le adores a Él. Mire, yo he llegado a la presencia de Dios, llore y llore. Ay, Señor, tú no mereces que yo venga así delante de ti, ¿verdad? Me siento bien enojada, así, ¿verdad? A hablar con la verdad. Me siento mal porque pasó esto y aquello y bla, 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 bla. Y al rato estoy cantando y estoy alabando al Señor. ¿Sabe qué? Porque así es la vida del creyente. Si no lo hacemos, entonces sí vamos a ser personas con hipocresía. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque de labios le cantaban, le alababan y que fueran vistos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y por dentro estaban bien mal. ¿Pero por qué estarían mal? Piénselo, porque no reconocían sus faltas. Y yo venía pensando en el camino. Una persona hipócrita es aquella persona que no reconoce que ha hecho cosas incorrectas. Una persona hipócrita es que no reconoce que hay orgullo, que hay soberbia y que se pierde de tanto si hablase con la verdad y dijera: Señor, fallé, la regué, perdóname, ¿verdad? Y decir la verdad y darle al Señor la gloria que Él merece. Una persona que reconoce su pecado es una persona humilde, es la palabra, humilde. Mire, Satanás dice la palabra, eras perfecto y él era el director de la alabanza. Perfecto eras, así dicen las escrituras, hasta que se halló en ti maldad. Y la maldad muchas veces es que hacemos cosas, pero no reconocemos. Sí, no reconocemos. Es que yo soy perfecta, no le hice mal a nadie. Y pues cada uno sabe, ¿verdad? Uno tiene que reconocer y pedir perdón. A veces puede ser que alguien te haga algo y tú a lo mejor no te vienen a pedir perdón, pero tú sí puedes ir y decir: ¿sabes qué? Me pasó esto y esto y esto, perdóname. Pero estamos en un mundo donde tú le puedes decir a una persona: perdóname o te perdono porque me hiciste esto y esto. Ay, qué sentida, ¿qué te pasa? Ya te crees mucho porque eres Idalia. No, nos pasa a todos. Fallamos una y otra vez y también puede ser que alguien te haga algo y tú no guardes nada hacia alguien. Y bueno, en el siguiente punto del versículo 17 dice: recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Cuando yo leí esto dije: oh, wow. Dice: no tiene favoritos. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Fíjense, vamos a obtener de acuerdo a lo que hagamos. Él nos va a juzgar o nos va a premiar. Nos va a dar la recompensa. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estado aquí como residentes. Nosotros aquí en la tierra tenemos que vivir, fíjese, aquí vuelve a decir que nosotros tenemos que vivir, versículo 17.
Si invocáis por el Padre, a quien sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tú y yo tenemos que conducirnos con temor. Temor de Dios habla de respeto. Que lo que yo haga, que lo que yo diga, yo tengo que tener respeto por Dios, ¿sí? Aquí nos vuelve a decir el Señor que debemos de conducirnos con temor, es decir, con respeto, como hijos de Dios, y conducirnos con temor de Dios. 18. Pues el Señor pagó un rescate para salvarnos. Dice, para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que con su preciosa sangre, el Cordero de Dios no tiene pecado ni mancha. Dios nos eligió como rescate por nosotros. Fíjense, Dios mandó a Jesús para rescatarnos. ¿Sabe que estaba dormida y pensando en la palabra de hoy? Y escuché cuando estaba repasando la palabra de Dios, que cuando el Señor, y yo creo que Dios me estaba enseñando esto, que Dios cuando mandó a Jesús a rescatarnos y el precio de su sangre, imagínense, porque esto yo lo estaba soñando. Yo veía unos billetes rojos, y bueno, y dice que con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, dice que no tiene pecado ni mancha. Dice, Dios lo eligió a él. Y sabe que cuando yo veía los billetes, empezaba a caer sangre de esos billetes rojos. Y yo sentía angustia y desesperación por esa sangre que caía. Y en el Señor yo estaba entendiendo que cuando tú no te corriges, cuando tú no valoras el precio de la sangre derramada de su Hijo Jesús, Dios lo sabe. Entonces, Él no nos tiene por inocentes, y eso era la palabra que yo veía. Que nosotros, como hijos de Dios, cuando estemos haciendo algo incorrecto, debemos de pensar en el precio que Él pagó. Por eso yo soñaba eso. Porque nosotros sabemos, hoy en día, cuando a alguien se lo llevan y tienes que dar tanto por su rescate para que te lo devolvamos, ¿verdad? Que eso fue lo que hizo el Señor. Nos rescató del infierno y con su sangre pagó. Entonces, cuando tú y yo seguimos pecando y haciendo lo que queremos, nosotros no estamos pensando en el precio que le costó al Señor Jesucristo. Sí, al Señor, que Dios puso a su Hijo para que nos rescatara. El precio fue muy alto, y tú y yo tenemos que pensar en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que, si hacemos algo incorrecto, tenemos que corregirnos a la luz de la palabra, y que tenemos que hacer ajustes en nuestra manera de pensar. Que no haya algo que me lleve al pecado, porque primero empezó aquí, ¿verdad? La situación que nos lleva a seguir pecando. Dice en el versículo 22, otro punto con respecto a cómo debemos de vivir. Al obedecer a la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Sí, tenemos que obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú lo haces, cuando tú, conociendo lo que dice la palabra de Dios que tienes que hacer, y lo obedeces, sí, va a ser más fácil porque estamos obedeciendo, y el Señor va a limpiarnos de nuestros pecados. El otro punto es, ámense profundamente de todo corazón. Aquí quería yo llegar.
nosotros como creyentes, entre nosotros, entre toda la iglesia, entre todos los que somos creyentes, nos debemos de amar profundamente, dice aquí, de todo corazón. En las escrituras dice, amaos unos a otros entrañablemente, es la palabra, entrañablemente, de corazón puro. Y una de las cosas es que escribí aquí, en lo que significa de amarnos con un corazón entrañable, dice, ámense profundamente de todo corazón. Y, no traigo el borrador, pero me acuerdo lo que estaba en el borrador. Cuando habla de amarnos profundamente de todo corazón, recordemos que estamos con un Dios santo. Y yo debo de amar a mi hermano, a mi hermana, y el amor entran muchas cualidades. Fidelidad, confianza, pero en medio de esa confianza no podemos romper los límites o las barreras de esa confianza. ¿Sí? Porque como creyentes a veces nos traicionamos, sentimos unos envidias unos de otros que no debe de ser, celos, contiendas, hablo mal de mi prójimo, de mi hermano, de mi hermana. No debe de ser así. Eso no es amar profundamente o entrañablemente, como dice aquí, dice de todo corazón. Al contrario, debe de haber entre nosotros un amor profundo. Y cuando esto es así, esto se siente real, se siente genuino. Una de las fallas que como creyentes tenemos es que a veces puede haber intimidad entre hermanas y hermanos y caemos en pecado, cosa que Dios no quiere eso, porque recordemos, Dios es santo, Dios nos dio una familia en Cristo grande, pero debe de haber un respeto, un amor, dice aquí, profundo, de todo corazón. No que involucre el pecado, no que involucre las cosas que nos lleven a pecar entre nosotros, como eso que mencioné, ¿verdad? Traiciones, celos, envidias, contiendas, pleitos, murmuración, chismes, todo eso tiene que salir. Dios quiere que nos amemos unos a otros, ¿sí? Y dice aquí algo tan importante en el versículo 24, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor. Fíjese, la flor cuando está en su esplendor es hermosa, ¿verdad? Pero esa flor, dice aquí, la hierba se seca y la flor se marchita. ¿Sí? O sea, nuestra vida tiene un tiempo de vida. Estamos en nuestro esplendor y luego ya nos secamos y ya nos vamos. Cuando un hermano o una hermana se va, ahí nos damos cuenta cuánto amamos a nuestro hermano o a nuestra hermana, ¿sí o no? Hace unos días murió un hermano y duele cuando las personas se van, ¿verdad? Y te acuerdas. Y hace unos días murió este hermano y yo me acordé de él cuando estábamos chiquitos, porque yo lo conocí a él cuando él estaba chiquito. Su mamá iba a mi casa y le ayudaba a mi mamá en quehaceres y ella se llevaba a sus hijos, los turnaba. Y entonces yo me acuerdo de él cuando estaba chiquito, le platicaba a mi esposo esos días que nos avisaron que había muerto. Le dije a mi esposo, Raúl, yo me acuerdo mucho de este hermano. Me acuerdo que estaba chiquito, casi igual que yo, porque nos llevábamos casi la misma edad, y lo empelonaba a su mamá y le dejaba aquí un piquito aquí de pelo, así paradito. Y le dije, cómo lo aprecio, cómo apreciamos a las personas. Y lo sentimos cuando parten con el Señor. Y si no parten con el Señor también, ¿verdad? Duele más todavía. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que aprender aquí en este tiempo
a mostrarnos el amor los unos por los otros con la santidad del Señor, en la santidad del Señor, porque andamos en la santidad del Señor. Esa es nuestra meta, ese es nuestro parámetro, andar en la santidad del Señor, amándonos unos a otros. Recordemos que este es un principio, este es un mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no me pellizco, yo no me critico, yo no me hablo mal de mí misma, aunque a veces uno lo hace, ¿verdad? Ay, es que soy bien. Y no, nosotros tenemos que aprender a amarnos a nosotros, pero también amar a las personas que son nuestro prójimo, ¿verdad? Y bueno, aquí dice que esta es la palabra, el mensaje de la buena noticia que el Señor nos ha permitido poder predicar. Nosotros tenemos que predicarle a la gente de afuera del amor de Dios. No de que te vas a ir al infierno. Bueno, sí, es real, pero ¿sabe qué? Si nosotros queremos atraer a las personas, debemos de decirle, Cristo te ama. Y tienes que conocerlo, ven, para que tú experimentes su amor, su presencia, su gracia, su favor. Porque ya de por sí las noticias allá afuera son bien feas. Tú le dices, es que si no, te vas a ir al infierno. ¿Querrán venir? ¿Verdad? No, pues van a decir como los chistecitos esos, ¿verdad? Que es más divertido. Y aquí está bien divertido. Porque luego a veces así te contestan. Pero nosotros los que somos hijos de Dios, sabemos que tenemos un Dios hermoso, precioso, maravilloso, que nos ama con amor eterno, ¿verdad? Y yo le voy a animar que cerremos ahí nuestros ojos. Creo que me pasé por mucho de tiempo, pero estaba sumergida con la palabra. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra encontramos una buena noticia, no una, muchas buenas noticias, que tú estás con nosotros para bendecirnos, Señor, pero sobre todo, Padre, para que nosotros conozcamos cómo debemos de andar, cómo debemos vivir. Señor, queremos ser hijas de Dios, que reflejemos en nuestro rostro y en nuestro corazón, en nuestro interior, quién eres tú, Señor. Padre, que haya gozo, que haya alegría reflejada en nuestra vida, pero que sea una realidad, que sea una verdad en nuestras vidas. Señor, tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos muchas cosas que poner delante de ti, pero también sabemos, Señor, que las pruebas quizás en las que estamos o han de venir, en medio de toda circunstancia, estás tú, Señor. Y tú nos animas y tú nos levantas, Señor, a procurar vivir una vida llena de amor, llena de tu presencia, llena de tu gracia, llena de tu misericordia, Señor. Y la buena noticia es que tú nos has escogido para anunciar tu palabra, Señor, a aquellos que están perdidos y sin esperanza. Nosotros, Señor, estamos aquí buscando tu presencia y necesitamos ajustar nuestros pensamientos y sacar los que no son correctos, sacar nuestra forma de vivir, nuestra manera de pensar incorrecta, Señor. Dile al Señor y pon tus manos en tu cabeza. Dile, Señor, saca de mi mente todo pensamiento incorrecto hacia todo lo que estamos aprendiendo. Las cosas que no te agradan no entren en mi mente ni caigan en mi corazón. Señor, quiero ser una mujer o un hombre de los que están escuchando esta palabra,
que sus pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Que cuidemos todo pensamiento que no entre en nuestro corazón, y cuidar también, Señor, todo lo que nos rodea, Padre. Que nuestras circunstancias no son eternas, sino que nuestra circunstancia, en medio de ellas estás tú, Señor, para que nuestra vida te dé la gloria, te dé la honra, te dé la alabanza. Señor, queremos ser mujeres que obedecemos a tu palabra, que no nos cuesta trabajo entender lo que leemos y que podemos vivirla y practicarla, Señor. Que no podemos dejarla ahí en la Biblia, Señor, cuando hemos conocido lo que tú quieres para nuestra vida. Que nuestra mente, Señor, haya paz. Señor, oro por mujeres que están viviendo vidas atormentadas en sus pensamientos. Quita todo tormento, Señor. Quita toda ansiedad, toda desesperación, toda falta de esperanza. Señor, todo pensamiento, Señor, incorrecto, quítalo, Señor. Y pone en nuestra mente, como lo dice tu palabra, que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en eso pensemos. Queremos que nuestros pensamientos, Señor, sean como los tuyos. Ese es el nivel al cual queremos llegar. Queremos llegar al nivel de la estatura del varón perfecto. Señor Jesús, vemos en las escrituras que tú le hablabas a la gente, que tú buscabas orar y sanar y liberar a los que estaban cautivos. Señor, tú buscabas hacer lo bueno. Así queremos andar nosotros, Señor, en obras buenas, Señor, que te den la gloria, la honra, la alabanza. Ayúdanos a ser mujeres, Señor, que estamos en casa haciendo nuestros quehaceres con gozo, con alegría, Señor, y que no haya en nuestros corazones nada, Señor, que ensucie nuestra vida, Señor, porque queremos alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Si algún estorbo, si algún problema en el camino, Señor, quítalo. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Sabemos que en lo cotidiano hay fricciones en medio de la familia, Señor, pero que nada de eso va a estorbar para que nosotros podamos venir ante tu presencia y ofrezcamos ante ti una ofrenda de labios que te canten con gozo, con alegría, reconociendo que tú eres santo, Señor, digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Señor, que nada nos estorbe para estar buscando de ti, de tu presencia. Rogamos que tú nos llenes, Señor, de ti, Señor, de ese gozo, de esa alegría, del fruto de tu Espíritu Santo, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Como dice tu palabra, contra esas cosas no hay ley. No hay ley, Señor, sino al contrario. Hay paz, hay gozo, hay alegría, Señor. En ese fluir queremos andar. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Me acordé de ese canto de temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré.
está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Vamos a levantar esos diezmos, esas ofrendas. Bueno, vamos a levantar ese canto. Es el gozo de Dios, ¿verdad? Sí. Qué hermoso es cantarle al Señor alabanzas. Bueno, vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Y Señor, te damos gracias con este mismo gozo. Señor, queremos darte las gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos sostienes, como dice este canto. Porque tú eres el que trae a nosotros todas las bendiciones de tu palabra, del alimento a nuestro espíritu. Oh Señor, te adoramos, te damos gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Levanta tus manos y adórale al Señor y dile gracias, Señor. Hay gratitud en nuestros corazones por ti y para ti, Señor. Sí, Señor, te damos gracias. Bendice, Señor, la ofrenda de tus hijas, Señor. Bendice cada hogar aquí representado, Señor. Si alguien tiene necesidad, oro por mi hermana Narcis, Señor, que está buscando trabajo. Bendícela, Señor, y ayúdala. Levántala, Señor. Levanta su ánimo, Señor. Quita toda tristeza de su corazón y pon gozo, pon alegría, Señor. Que ella mire, Señor, tu presencia, tu gracia derramada. Si alguna otra mujer, Señor, está sin trabajo, si está pasando por algún tiempo difícil, Señor, tú conoces todo, lo sabes todo. Oramos porque tú suplas las necesidades de tus hijas. Señor, por el negocio de mis hermanos, Señor, gracias porque tú los has defendido. Gracias porque tú los sustentas. Gracias porque tú estás levantando aquí negocios, Señor, y los haces florecer. Gracias, Señor, por las ventas de mis hermanas, de mis hermanos. Señor, por los que trabajan fuera, los esposos de mis hermanas. Gracias, Señor, porque tú los cuidas y los guardas. Señor, gracias por tu bendición que no deja de fluir en cada familia que está aquí representada. Hay cosas que desconozco, pero tú las conoces todas, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque eres tú, porque tú eres fiel. Gracias porque eres tú quien cuida a mis hermanas, a sus esposos, a sus hijos. Señor, nos levantamos como mujeres para interceder por nuestra familia, Señor. Que en medio de crisis, en medio de esta violencia, en medio de esta maldad, sabemos que tú nos cuidas, sabemos que tú nos guardas. Oramos por mis hermanas que son padre y madre, Señor. Que tú las levantas, que tú las sustentas cada día, Señor. Oramos por Rebequita, Señor. Pon tus manos en sus ojos, Señor. Y cancelamos todo diagnóstico médico para declarar el diagnóstico de tu palabra, que por tus llagas ella es curada, Señor. Por Isa, Señor, que su operación, Señor, sane profundamente, que sus tejidos se peguen completamente y tenga una restauración completa, Señor, sanidad completa en su cuerpo, y ninguna enfermedad, ninguna arma forjada en contra de ella prosperará, ni también de ninguna de tus hijas, Señor. Estás pasando por aflicción, levanta tu mano así en alto. Quiero orar por ti, Señor. Ayuda a Yesenia, ayuda a Anita, Señor.
Ayuda a tus hijas, Señor, que están aquí con una petición delante de ti. Ayúdalas, Señor, levántalas. Levántalas, Señor. Escucha sus oraciones, escucha sus peticiones, Señor. Oramos que tú estés obrando en sus vidas, en sus corazones. Señor, oramos por nuestros hijos, niños, jóvenes y grandes, Señor. Cuídalos y guárdalos y líbralos de todo mal, Señor. Y defiéndelos, Señor. Manda ángeles guerreros a derribar toda hueste espiritual de maldad, en el nombre del Todopoderoso. Y declaramos tu gracia, declaramos tu bendición, declaramos tu protección completa sobre de ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.